Hay un momento en el que te das cuenta de algo inquietante. No es la vida la que te golpea tanto, son tus reacciones las que te dejan expuesto. Si sigues escuchando, no te voy a enseñar a volverte frío ni insensible. Te voy a mostrar cómo dejar de ser vulnerable a lo que no controla tu destino. Porque cuando entiendes esto, algo cambia para siempre. El mundo sigue siendo caótico, pero tú ya no lo eres. Suscríbete al canal y deja un me gusta. Este video está diseñado para darte una mirada profunda, emocional y neuropsicológica sobre por qué ocurre esto, qué está sucediendo realmente en tu mente, y lo más importante, cómo recuperar tu conciencia. Ahora volvamos al video. Estas reglas no existen para aislarte del mundo, existen para blindarte internamente. No para huir de las emociones, sino para que las emociones no te gobiernen. No para dominar a otros, sino para que nadie pueda dominarte a través de tus puntos débiles. No necesitas conocerlas todas hoy. Basta con que una empiece a operar en silencio dentro de ti. Y lo hará. La primera regla es más simple de lo que parece, pero casi nadie la aplica. Nada de lo externo tiene significado hasta que tú se lo das. Las palabras no duelen por su forma, duelen por la interpretación que haces de ellas. Una crítica no te afecta por lo que dice, sino por el lugar interno desde el que la escuchas. Cuando entiendes que entre el estímulo y tu reacción hay un espacio, recuperas poder. En ese espacio vive tu libertad. Quien reacciona de inmediato vive encadenado. Quien aprende a observar antes de responder empieza a gobernarse. Piensa en cuántas veces un comentario te arruinó el día. No por su contenido objetivo, sino porque tocó una inseguridad que ya estaba ahí. Cuando trabajas ese punto interno, el comentario pierde fuerza. No porque el mundo sea más amable, sino porque tú eres más sólido. Esta regla no te pide que ignores la realidad, te pide que no entregues el control de tu estado interno a estímulos externos. La segunda regla es incómoda, pero esencial, no todo merece una respuesta. Vivimos en una cultura que premia la reacción constante. Opinar de todo, defenderse de todo, explicarse todo el tiempo. Pero cada respuesta innecesaria es una fuga de energía. El silencio estratégico no es debilidad, es elección. Cuando eliges no reaccionar, no estás perdiendo, estás decidiendo que batallas no valen tu paz. Observa a las personas que parecen inquebrantables. No son las que discuten más, son las que eligen con cuidado cuándo hablar. Entienden que el tiempo, la atención y la energía son recursos limitados. Y que quien te provoca busca una cosa, acceso a tu estado emocional. Negárselo es una forma silenciosa de poder. Tal vez ahora mismo estés pensando, suena bien, pero no es fácil. Y tienes razón. No lo es. Porque estas reglas no se aplican con fuerza, se entrenan con conciencia. Pero si algo empieza a cambiar cuando escuchas esto, si notas que por primera vez no te sientes atacado, sino más lúcido, es porque tu mente ya empezó a entender algo fundamental. No necesitas controlar el mundo para estar en calma, necesitas aprender a no dejar que el mundo te controle. Y lo que viene a continuación profundiza aún más en esa idea, desmontando mecanismos invisibles que han dirigido tus reacciones durante años sin que lo notaras. Hay una diferencia enorme entre sentir y ser arrastrado por lo que sientes. La mayoría cree que controlar las emociones es reprimirlas, cuando en realidad es entenderlas antes de que tomen el volante. Las siguientes reglas entran justo ahí, en el punto donde muchas personas pierden el control sin darse cuenta. La tercera regla es esta: no tomes nada como personal cuando la otra persona está hablando desde su herida. La mayoría de los ataques, críticas, desprecios o comentarios hirientes no hablan de ti, hablan del estado interno de quien los emite. Personas frustradas proyectan. Personas inseguras comparan. Personas vacías provocan. Cuando entiendes esto, algo se desactiva. Dejas de reaccionar como si todo fuera un juicio sobre tu valor y empiezas a verlo como información sobre el otro. Piensa en cuántas veces alguien descargó contigo un mal día, una frustración no resuelta o una envidia silenciosa. En el momento duele porque lo interpretas como algo dirigido a ti. Pero cuando haces este cambio de perspectiva, la emoción baja de intensidad. No porque te vuelvas indiferente, sino porque ya no te confundes. La claridad reduce el impacto emocional. Siempre. Esto no significa tolerar faltas de respeto. Significa no absorber veneno que no te pertenece. Poner límites sin cargar con la basura emocional ajena. Cuando alguien intenta provocarte y tú no entras en su juego, se rompe la dinámica. Porque el conflicto necesita dos reacciones para sostenerse. Y tú puedes ser el que lo corta. La cuarta regla es profunda y transformadora: no te identifiques con tus pensamientos momentáneos.
Lo que pasa por tu mente no siempre eres tú. Muchas reacciones automáticas nacen de hábitos mentales antiguos, no de decisiones conscientes. Pensamientos de comparación, de inferioridad, de rabia o de urgencia aparecen, pero no son órdenes. Son eventos pasajeros. La mayoría sufre porque cree todo lo que piensa. Se identifican con cada impulso mental y actúan desde ahí. Pero cuando empiezas a observar tus pensamientos en lugar de obedecerlos, recuperas espacio interno. Puedes pensar esto me molesta sin convertirte en alguien molesto. Puedes sentir enfado sin actuar desde el enfado. Esa distancia interna es oro. Hay un momento clave que quizá ya hayas vivido, cuando notas una emoción subir, pero no haces nada impulsivo. La emoción pasa. Y tú sigues intacto. Ese momento es poder puro. Porque demuestra que no eres esclavo de tu estado interno. Lo experimentas, lo atraviesas, pero no te define. Estas dos reglas juntas hacen algo importante, rompen la ilusión de que el mundo te controla. Empiezas a ver que gran parte del sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretas y con qué te identificas. Y cuando esa comprensión se asienta, las provocaciones pierden fuerza, las críticas pesan menos y las comparaciones se vuelven irrelevantes. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no reaccionas igual. Y cuando eso ocurre, algo empieza a volverse evidente incluso para los demás. Eres más difícil de mover, más difícil de desestabilizar, más difícil de manipular. Y esa solidez interna se siente, aunque no digas una palabra. Hay algo más que necesitas entender para que estas dos reglas se vuelvan realmente operativas en tu vida diaria, no como ideas bonitas, sino como mecanismos automáticos de protección interna. Cuando alguien te habla desde su herida, no solo está proyectando emoción, está buscando regulación externa. Es decir, inconscientemente intenta que tú cargues con lo que no puede procesar. Si respondes con rabia, defensa o explicación excesiva, le das exactamente lo que necesita, alivio momentáneo a costa de tu estabilidad. En cambio, cuando mantienes la calma, cuando no tomas el ataque como algo personal, ocurre algo curioso, la otra persona se queda sola con su emoción. Y eso incomoda. Por eso muchas provocaciones escalan cuando no reaccionas como se espera. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás rompiendo un patrón. Este punto es clave. No reaccionar no significa someterte. Significa no regalar tu centro. Puedes poner límites firmes sin odio, sin drama, sin explicaciones largas. Un límite claro, dicho desde la calma, tiene más impacto que una discusión cargada de emoción. La calma descoloca porque no ofrece agarre. Quien busca conflicto no quiere soluciones, quiere respuesta emocional. Cuando no la obtiene, pierde poder. Y aquí entra una observación importante. Muchas personas creen que mantenerse imperturbable es aguantarse. No lo es. Aguantarse es reprimir y acumular. Mantener el centro es procesar internamente sin explotar externamente. Son cosas muy distintas. Cuando reprimes, tarde o temprano sale de forma desordenada. Cuando procesas, eliges cómo y cuándo actuar. Eso es dominio emocional. Respecto a la identificación con los pensamientos, hay un matiz aún más profundo. La mente produce pensamientos de la misma forma que el estómago produce jugos gástricos, como parte de un proceso automático. No todos los pensamientos tienen sentido, ni todos merecen atención. Sin embargo, la mayoría de las personas vive como si cada pensamiento fuera una verdad absoluta que exige acción inmediata. Y ahí es donde pierden la libertad. El simple acto de decir internamente estoy teniendo el pensamiento de que, crea una distancia enorme. Ya no eres el pensamiento, eres el observador del pensamiento. Esa distancia reduce la carga emocional casi al instante. No porque el problema desaparezca, sino porque deja de ocupar todo el espacio mental. Y cuando algo deja de ocuparlo todo, se vuelve manejable. Piensa en cuántas veces una emoción intensa te empujó a decir algo que luego lamentaste, a enviar un mensaje que no debías, a tomar una decisión impulsiva. No fue la emoción en sí el problema, fue la identificación total con ella. Cuando aprendes a esperar, incluso unos minutos, el cuerpo se regula. El ritmo cardíaco baja. La mente se aclara. Y lo que parecía urgente pierde dramatismo. Eso no es casualidad, es biología y entrenamiento. Hay personas que parecen imperturbables no porque no sientan, sino porque no se fusionan con lo que sienten. Pueden estar atravesando emociones fuertes y aún así mantener criterio. Esa es la diferencia entre alguien que reacciona y alguien que responde. La respuesta nace de la conciencia. La reacción nace del automatismo. Cuando integras de verdad estas dos reglas,
empiezas a notar cambios sutiles pero profundos. Te provocan menos. Te afectan menos los gestos ajenos. Las palabras pierden su filo. No porque te vuelvas indiferente, sino porque ya no necesitas defenderte de todo. Y eso ahorra una cantidad enorme de energía mental. Esa energía empieza a estar disponible para cosas más importantes: pensar con claridad, decidir mejor, observar más, hablar menos. Y sin darte cuenta, te vuelves alguien difícil de alterar. No por dureza, sino por estabilidad interna. Y esa estabilidad es justo lo que muchas personas no soportan, porque revela algo incómodo, que gran parte de su poder sobre otros dependía de provocar reacciones. Cuando esas reacciones desaparecen, el juego cambia. Y tú, sin levantar la voz, ya no estás jugando en el mismo nivel. Si te está gustando el video, suscríbete y deja un me gusta, puede que sea la última vez que veas este canal si no lo haces. Acompáñame en este camino de descubrimiento personal, prometo no decepcionarte. En nada vamos a profundizar más en cómo funciona la psicología y la psique humana. Seguimos escuchando. Hay un punto en el que ya no basta con entender tus reacciones internas. Si quieres que nada ni nadie te afecte, tienes que aprender a cerrar accesos. No todo el mundo merece entrada a tu mundo emocional. Y estas dos reglas tratan exactamente de eso: controlar la exposición y recuperar autoridad interna. La quinta regla es tan simple como ignorada: quien tiene acceso ilimitado a ti, tiene poder sobre ti. No importa si es una persona, una opinión, una red social o una situación. Cada vez que estás disponible todo el tiempo, emocionalmente accesible sin filtro, explicándote, justificándote, reaccionando, estás entregando terreno. La familiaridad sin límites desgasta el respeto y diluye el impacto de tu presencia. Observa esto con honestidad: las personas que más te afectan suelen ser las que más acceso tienen a ti. No porque sean más importantes, sino porque no hay barreras claras. Respondes rápido, cuentas demasiado, te explicas, intentas arreglar, intentas caer bien. Todo eso abre puertas que luego no sabes cómo cerrar. Y cuando alguien entra demasiado, empieza a mover cosas. Aprender a dosificar tu presencia es una de las habilidades más poderosas que existen. No necesitas desaparecer, necesitas regular. No responder inmediatamente. No contarlo todo. No justificar cada decisión. No estar siempre disponible. Esa regulación genera algo inmediato: respeto silencioso. Y el respeto reduce drásticamente la capacidad de otros para afectarte. Aquí hay una verdad incómoda: cuanto más predecible eres, más fácil es manipularte. Cuando tus reacciones son automáticas, cuando siempre haces lo mismo, cuando siempre explicas, el otro ya sabe qué botón presionar. En cambio, cuando introduces pausa, silencio y selectividad, rompes el patrón. Y quien no puede predecirte, pierde ventaja. La sexta regla profundiza aún más: no negocies con tus límites internos. Muchas personas saben dónde están sus límites, y aún así los cruzan para evitar incomodidad, culpa o conflicto. Dicen sí cuando quieren decir no. Callan cuando deberían hablar. Aguantan cuando deberían retirarse. Y luego se preguntan por qué se sienten drenados, irritables o vacíos. Cada vez que traicionas un límite interno, te debilitas un poco por dentro. No de forma dramática, sino acumulativa. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Aparece tensión, cansancio, frustración. No es casualidad. Es la señal de que estás cediendo terreno donde no deberías. El problema no es el mundo. El problema es no sostenerte. Cuando empiezas a respetar tus propios límites, incluso los pequeños, ocurre algo profundo: tu sistema nervioso se calma. Porque deja de estar en alerta constante. Deja de prepararse para invasiones emocionales. Y desde esa calma, tu criterio mejora. Tomas mejores decisiones. Hablas menos, pero con más peso. Y curiosamente, los demás empiezan a ajustarse. No porque se lo pidas, sino porque enseñas con tu conducta. Hay personas que no saben qué hacer cuando no cedes, cuando no te justificas, cuando no entras en dinámicas desgastantes. No porque seas hostil, sino porque no ofreces puntos de agarre. Y sin agarre, no hay control posible. Estas dos reglas juntas hacen algo fundamental: reducen la fricción emocional diaria. Menos drama, menos ruido, menos desgaste. No porque te aísles, sino porque eliges con cuidado dónde pones tu energía. Y la energía bien protegida se convierte en claridad. A partir de aquí, empiezas a notar algo sutil pero poderoso: ya no necesitas defenderte tanto. No porque el mundo sea más amable, sino porque tú estás mejor posicionado.
Y cuando estás bien posicionado, incluso lo que antes te afectaba, ahora simplemente pasa de largo. Hay un nivel más profundo de inmunidad emocional que pocas personas alcanzan, no porque sea complicado, sino porque exige renunciar a una ilusión muy seductora, la de controlar cómo te perciben los demás. Estas dos reglas apuntan exactamente ahí, al punto donde muchos pierden poder sin darse cuenta. La séptima regla es esta: deja de intentar controlar la imagen que otros tienen de ti. Mientras tu estabilidad dependa de ser bien visto, entendido o aprobado, siempre habrá alguien con poder sobre ti. La necesidad de corregir malentendidos, de aclarar rumores, de demostrar quién eres en realidad, es una trampa silenciosa. Porque te obliga a reaccionar, a explicarte, a justificarte. Y cada justificación es una cesión de poder. La mayoría de las personas no sufre por lo que otros piensan, sufre por no tolerar que otros piensen mal. Pero aquí hay una verdad liberadora: no puedes controlar la mente ajena, y cuanto antes lo aceptes, antes recuperas tu centro. Las personas proyectarán sus propias historias, miedos y prejuicios sobre ti. No es personal. Es humano. Cuando dejas de luchar contra eso, algo se afloja por dentro. Observa a las personas que parecen inafectables. No van por la vida corrigiendo percepciones. No explican quiénes son. Actúan con coherencia y dejan que el tiempo haga su trabajo. Entienden que la reputación sólida no se construye reaccionando, sino sosteniéndose. Quien te quiera entender, lo hará. Quien no, nunca iba a hacerlo, por muchas explicaciones que des. Esta regla cambia algo clave: te devuelve tiempo y energía. Dejas de vivir pendiente de miradas externas y empiezas a enfocarte en lo único que sí controlas: tu conducta. Y cuando tu conducta es firme, consistente y tranquila, la opinión ajena pierde peso. No porque desaparezca, sino porque ya no dirige tus emociones. La octava regla profundiza todavía más: acepta que no siempre serás querido, y deja de luchar contra eso. Esta aceptación no te vuelve frío, te vuelve libre. El deseo de agradar a todos es una carga imposible. Siempre habrá alguien a quien incomode simplemente por existir, por crecer, por poner límites, por no adaptarte a su expectativa. Cuando intentas gustar a todos, diluyes tu identidad. Te vuelves flexible en exceso, ambiguo, predecible. Y paradójicamente, eso no genera amor, genera falta de respeto. En cambio, cuando asumes que no estás hecho para todos, aparece algo distinto: presencia. La gente puede no estar de acuerdo contigo, pero sabe dónde estás parado. Y eso se respeta. Hay un momento decisivo en la vida de cualquier persona, cuando deja de preguntar ¿les caeré bien?, y empieza a preguntarse ¿esto es coherente conmigo? Ese cambio interno reorganiza todo. Las decisiones se vuelven más claras. Las relaciones más limpias. Los conflictos menos desgastantes. Porque ya no negocias tu identidad para evitar fricción. Aceptar que no siempre serás querido también te protege de la manipulación emocional. Muchas presiones funcionan solo porque tocan tu miedo a perder aprobación. Cuando ese miedo se debilita, las palancas externas pierden fuerza. Ya no te empujan con facilidad. Ya no te mueven con culpa. Ya no te atrapan con halagos vacíos. Estas dos reglas juntas hacen algo poderoso: rompen la dependencia emocional del entorno. No te aíslan, te centran. No te endurecen, te estabilizan. Empiezas a vivir desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro. Y eso se nota. En tu tono. En tus decisiones. En tu forma de estar. A partir de aquí, hay un cambio silencioso pero profundo. El mundo puede seguir opinando, juzgando o malinterpretando, pero ya no te saca de tu eje. Y cuando eso ocurre, te vuelves algo raro en estos tiempos. Alguien difícil de afectar, difícil de presionar y muy difícil de manipular. Hay un punto en el que la inmunidad emocional deja de ser solo resistencia y se convierte en dirección interna. Ya no se trata únicamente de que no te afecten, sino de que nada externo pueda sacarte del rumbo que elegiste. Estas dos reglas trabajan exactamente ahí. La novena regla es esta: no tomes decisiones importantes desde estados emocionales intensos. Ni desde la euforia ni desde la rabia, ni desde el miedo ni desde la tristeza profunda. Los estados intensos distorsionan la percepción. Te hacen ver urgencias donde no las hay y amenazas donde solo hay incomodidad. Muchas decisiones que luego se lamentan nacen de este error: confundir emoción con verdad. Cuando estás alterado, tu mente busca alivio, no sabiduría. Quieres cerrar el malestar rápido, aunque el precio sea alto después. En ese estado, aceptas condiciones peores, dices cosas que no sostienes,
rompes puentes que luego necesitas o te comprometes con caminos que no elegiste con claridad. La calma no garantiza aciertos, pero la intensidad casi siempre garantiza errores. Aprender a posponer decisiones cuando el cuerpo está activado es una forma de inteligencia emocional avanzada. No es huir, es esperar a que el sistema nervioso se regule. A veces basta con dormir, caminar, respirar, escribir, dejar pasar unas horas. Lo sorprendente es que muchas urgencias desaparecen solas cuando la emoción baja. Y lo que permanece después de la calma suele ser lo verdaderamente importante. Esta regla te protege de manipulaciones sutiles. Porque muchas presiones externas buscan activarte emocionalmente para empujarte a decidir rápido. El que controla el ritmo, controla el resultado. Cuando tú eliges el momento de decidir, recuperas el control del tablero. La 10ª regla profundiza aún más: no confundas control con rigidez. Ser inafectable no es volverte duro, inflexible o desconectado. Es mantener criterio incluso cuando algo te toca. Hay personas que, al intentar no sentir, se tensan. Y esa tensión las vuelve frágiles de otra forma. La verdadera fortaleza no es bloquear, es flexibilizar sin perder centro. Esto significa permitir que las emociones pasen por ti sin que te arrastren. Escuchar una crítica sin derrumbarte, pero también sin contraatacar. Recibir una pérdida sin anestesiarte, pero sin quedarte atrapado en ella. Celebrar un logro sin perder humildad. Todo eso es equilibrio dinámico, no frialdad. Cuando entiendes esta diferencia, dejas de pelear contigo mismo. Ya no te exiges ser de piedra. Te permites sentir, sin entregar el timón. Y esa combinación es extremadamente rara. Porque la mayoría oscila entre dos extremos, o se desborda o se cierra. El punto medio, donde hay sensibilidad con dirección, es poder puro. Estas dos reglas juntas hacen algo decisivo, te devuelven el ritmo interno. Ya no reaccionas al compás del mundo. No te empujan las urgencias ajenas. No te precipitan las emociones intensas. Decides cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo retirarte. Y quien decide el ritmo, decide el resultado. Empiezas a notar que incluso en situaciones tensas hay un espacio interno desde el cual observas. No te disocias, te posicionas. Y desde ahí, lo que antes te afectaba profundamente ahora solo informa. No te define. No te arrastra. A estas alturas, algo ya debería ser evidente: no es que nada ni nadie vaya a intentar afectarte. El mundo seguirá siendo ruidoso, demandante, provocador. La diferencia es que ahora ya no encuentra dónde agarrarse. Porque has cerrado accesos, regulado tu ritmo y aprendido a sostenerte incluso cuando el entorno se acelera. Y queda una última regla. La más simple de decir. La más difícil de encarnar. La que, si se integra de verdad, cambia por completo la relación que tienes con la vida. Hay una regla que no se enseña porque no beneficia a un mundo que vive de tus reacciones. Una regla que, cuando se comprende de verdad, hace que muchas dinámicas pierdan sentido, que muchas manipulaciones queden expuestas y que gran parte del ruido emocional simplemente se apague. No porque desaparezca, sino porque ya no te atraviesa. La 11ª regla es esta: construye una identidad interna que no necesite confirmación externa. Mientras necesites que algo afuera confirme quién eres, siempre habrá algo afuera con poder sobre ti. Opiniones, resultados, miradas, reconocimiento, rechazo, aplausos, críticas. Todo eso se vuelve peligroso cuando define tu valor. El día que tu identidad depende de lo que ocurre fuera, entregas tu estabilidad a fuerzas que no controlas. La mayoría de las personas vive en una especie de negociación constante con el mundo. Si me aceptan, valgo. Si me rechazan, fallo. Si me reconocen, existo. Si me ignoran, desaparezco. Esa forma de vivir es agotadora porque convierte cada interacción en un examen, cada conversación en un riesgo, cada silencio en una amenaza. Y desde ahí, cualquier palabra puede afectarte, cualquier gesto puede desestabilizarte, cualquier opinión puede herirte. No porque seas débil, sino porque te colocaste en una posición vulnerable sin notarlo. Construir una identidad interna significa decidir, en silencio, quién eres independientemente del resultado inmediato. Significa saber qué valores sostienes incluso cuando nadie los valida. Saber qué camino eliges incluso cuando no es aplaudido. Saber que no estás dispuesto a hacer aunque hacerlo te daría aprobación rápida. Esto no es orgullo. No es arrogancia. Es autoanclaje. Cuando tu identidad está anclada dentro, pasan cosas muy concretas. Las críticas informan, pero no hieren.
Los elogios agradan, pero no intoxican. El rechazo duele, pero no desintegra. El éxito no te infla. El fracaso no te borra. Porque ya no estás intentando probar quién eres. Estás siendo. Aquí hay algo importante. Esta identidad no se construye repitiéndote frases, se construye actuando de forma coherente incluso cuando nadie mira. Cada vez que haces lo correcto aunque no haya recompensa inmediata, refuerzas esa identidad. Cada vez que no traicionas un límite interno para encajar, la fortaleces. Cada vez que eliges calma sobre reacción, criterio sobre impulso, profundidad sobre ruido, la estás consolidando. Y cuando esa identidad se vuelve sólida, ocurre algo que desde fuera parece misterio, pero desde dentro se siente como alivio. Nada ni nadie te mueve con facilidad. No porque seas indiferente, sino porque estás arraigado. Las manipulaciones dejan de funcionar porque ya no apelan a vacíos. Las provocaciones pierden fuerza porque ya no tocan inseguridades centrales. Las comparaciones se vuelven irrelevantes porque ya no compites por validación. Empiezas a vivir desde una certeza silenciosa. Sé quién soy, incluso cuando el mundo no está de acuerdo. Y esa certeza no se grita. Se nota. Se nota en tu tono, en tu ritmo, en tu manera de mirar, en tu forma de retirarte sin resentimiento y de quedarte sin miedo. Esta regla es la más difícil porque exige renunciar a algo que el ego disfruta, la dependencia del reflejo externo. Pero también es la más liberadora. Porque cuando dejas de buscarte fuera, te encuentras dentro. Y desde ahí, el mundo puede seguir siendo caótico, injusto, ruidoso o cambiante. Pero tú ya no lo eres. Y cuando alguien intenta afectarte, manipularte o desestabilizarte, ocurre algo muy simple. No encuentra dónde entrar. No porque hayas levantado muros, sino porque ya tienes un centro. Si has llegado hasta aquí, hay algo que ya no puedes negar. La mayoría de lo que te afectaba no tenía tanto poder como creías. Lo que tenía poder era la forma en que tú estabas posicionado frente a ello. Y eso es una noticia incómoda, pero profundamente liberadora. Nada de lo que has escuchado va de volverte frío, distante o desconectado del mundo. Va de algo mucho más sutil y mucho más fuerte, dejar de vivir expuesto. Dejar de regalar tu energía a estímulos que no la merecen. Dejar de reaccionar como si cada gesto externo fuera una orden interna. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que sentirlo todo intensamente era profundidad, que explicarlo todo era honestidad, que estar disponible siempre era bondad. Pero nadie te habló del costo, del desgaste, de la pérdida de centro, de cómo, poco a poco, eso te volvía predecible, manipulable y emocionalmente vulnerable. Ser inafectable no significa no sentir. Significa sentir sin perderte. Significa poder estar en una habitación tensa y no contagiarte. Escuchar una crítica sin que se convierta en identidad. Recibir rechazo sin que se vuelva sentencia. Tener éxito sin que se vuelva arrogancia. Fracasar sin que se vuelva vergüenza. Significa entender que no todo merece respuesta, que no toda emoción merece acción y que no toda opinión merece espacio en tu mente. Cuando aplicas estas reglas, ocurre algo que no siempre se nota al principio, pero que lo cambia todo con el tiempo. El mundo empieza a tratarte distinto. No porque te impongas, sino porque ya no estás disponible para dinámicas pequeñas. Ya no vibras desde la urgencia. Ya no negocias tu valor. Ya no te mueves desde el miedo a perder aprobación. Y eso se siente. Se percibe. Se respeta. Empiezas a caminar más lento. A hablar menos, pero con más peso. A escuchar sin absorber. A decidir sin prisa. No porque estés por encima de los demás, sino porque estás más dentro de ti. La verdadera libertad no es que nadie intente afectarte. Eso no va a pasar. La verdadera libertad es que, cuando lo intenten, ya no funcione. Que no encuentren dónde engancharse. Que no tengan botones claros que presionar. Que no puedan arrastrarte fuera de tu eje. Y ese eje no se compra, no se improvisa y no se hereda. Se construye. Se entrena. Se sostiene. A partir de ahora, cada vez que algo intente sacarte de ti, recuerda esto. No todo lo que te toca merece que te muevas. No todo lo que suena fuerte es importante. No todo lo que duele tiene que gobernarte. Cuando eliges responder desde tu centro y no desde la reacción, ya has ganado, incluso aunque nadie lo note. Si deseas seguir profundizando en tu interior, si deseas construir una autoestima firme, auténtica y luminosa, te invito en este camino. Suscríbete al canal y deja un me gusta en el video si quieres aprender a vivir desde tu verdad. Activa la campanita para recordar que yo estoy aquí para acompañarte en el día a día.
Lo que viene ahora es un proceso de consolidación, de claridad, de fortaleza interior. Y puedo asegurarte que tu alma está más preparada de lo que imaginas. Y lo más poderoso de todo es esto. No necesitas demostrarlo. Se nota solo.